2,847% de inflación. Esa era la cifra real que el gobierno venezolano escondía mientras declaraba públicamente apenas 200%. Cuando el ministro Carlos Rodríguez decidió revelar estos números, desencadenó el mayor escándalo económico en la historia moderna de Venezuela. Esta es la historia nunca contada del hombre que se atrevió a decir la verdad sobre el colapso económico más devastador de América Latina. Una historia de números falsos, represión gubernamental y el precio que se paga por desafiar a uno de los regímenes más herméticos del continente. Carlos Rodríguez había llegado al Ministerio de Economía de Venezuela en 2018, en pleno apogeo de la crisis económica que azotaba al país. A los 45 años, era un economista respetado con un doctorado de la Universidad Central de Venezuela y experiencia previa en el sector privado. Su nombramiento fue visto con buenos ojos, tanto por el gobierno como por algunos sectores de la oposición. Rodríguez tenía fama de ser un técnico, alejado de las luchas políticas internas del chavismo. Su misión era clara: estabilizar la economía venezolana y presentar cifras que mostraran una recuperación gradual. Durante sus primeros 2 años en el cargo, Rodríguez cumplió fielmente con las expectativas del régimen. Presentaba informes que, aunque reconocían las dificultades económicas, siempre incluían proyecciones optimistas y cifras que minimizaban la verdadera magnitud de la crisis. Sin embargo, detrás de las cifras oficiales que presentaba públicamente, Rodríguez tenía acceso a los números reales. Y estos números pintaban un panorama completamente diferente al que el gobierno quería mostrar al mundo. Fue en marzo de 2020 cuando Rodríguez comenzó a darse cuenta de la verdadera magnitud del desastre económico venezolano. Mientras preparaba un informe sobre la inflación para el presidente Maduro, decidió realizar sus propios cálculos basados en datos reales de precios en diferentes sectores de la economía. Lo que descubrió lo dejó completamente conmocionado. Según sus análisis, la inflación real en Venezuela no era del 200% anual que reportaba oficialmente el gobierno, sino que superaba el 2.800% en algunos períodos. La diferencia era tan abismal que inicialmente pensó que había cometido un error en sus cálculos. Rodríguez pasó semanas verificando y reverificando sus cifras. Consultó con economistas de confianza fuera del gobierno, y todos llegaron a conclusiones similares. La economía venezolana no solo estaba en crisis, sino que se encontraba en un estado de colapso total que el gobierno había logrado ocultar mediante manipulación sistemática de las estadísticas oficiales. El ministro también descubrió que las reservas internacionales del país eran mucho menores de lo reportado oficialmente. Mientras el Banco Central declaraba reservas por $8.000 millones, los números reales apenas alcanzaban los 1.200 millones, la mayoría bloqueados por sanciones internacionales. El descubrimiento puso a Rodríguez en una posición extremadamente difícil. Como funcionario del gobierno, tenía la obligación de mantener la línea oficial. Pero como economista y ciudadano venezolano, se sentía moralmente obligado a revelar la verdad sobre la situación del país. Durante meses, Rodríguez luchó internamente con este dilema. Su esposa, María Elena, notó el cambio en su comportamiento. Carlos se volvió muy silencioso y pensativo, recordaría más tarde en una entrevista. Pasaba horas en su estudio, revisando documentos y haciendo cálculos. Sabía que algo lo estaba atormentando. El punto de quiebre llegó cuando Rodríguez se dio cuenta de que las políticas económicas basadas en cifras falsas estaban empeorando activamente la situación de millones de venezolanos. Las medidas implementadas por el gobierno no solo eran ineficaces, sino que estaban acelerando el deterioro económico. En septiembre de 2020, después de una reunión particularmente tensa con otros ministros donde se discutían nuevas medidas económicas basadas en datos manipulados, Rodríguez tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. El 15 de septiembre de 2020, Rodríguez solicitó una reunión privada con el presidente Nicolás Maduro.
Oficialmente, la reunión era para discutir nuevas estrategias de estabilización económica, pero el ministro tenía una agenda muy diferente. La reunión se realizó en el Palacio de Miraflores, en el despacho presidencial. Estuvieron presentes solo Maduro, Rodríguez y el ministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez, sin relación familiar con Carlos. Según fuentes que posteriormente se filtraron, la conversación comenzó de manera cordial, pero el ambiente cambió drásticamente cuando Carlos Rodríguez colocó sobre el escritorio presidencial una carpeta con documentos. «Presidente», dijo Rodríguez según las fuentes, «necesito hablarle sobre los números reales de nuestra economía. La situación es mucho más grave de lo que hemos estado reportando públicamente». El silencio que siguió fue descrito como ensordecedor por las fuentes presentes. Maduro examinó brevemente los documentos antes de responder con una pregunta que cortó el aire. «¿Y qué propones hacer con esta información, Carlos?». La respuesta de Rodríguez fue directa. «Creo que debemos ser honestos con el pueblo venezolano. No podemos seguir basando nuestras políticas en cifras que no corresponden con la realidad». La reacción de Maduro fue inmediata y contundente. Según las fuentes, el presidente se levantó de su silla y comenzó a caminar alrededor de su escritorio mientras hablaba. «Carlos, tú no entiendes la situación política en la que nos encontramos», le dijo Maduro. «Estas cifras en manos equivocadas podrían ser utilizadas para justificar una intervención internacional. ¿Eso es lo que quieres?». Rodríguez intentó explicar que no se trataba de política, sino de responsabilidad económica, pero el presidente lo interrumpió. «Todo es política, Carlos, todo». Jorge Rodríguez, el ministro de la Presidencia, intervino en la conversación para presentar al ministro de Economía un ultimátum claro. Tenía 24 horas para destruir todos los documentos que había preparado y comprometerse a mantener la línea oficial del gobierno. «Si no puedes ser parte de la solución, Carlos, entonces eres parte del problema», le dijeron según las fuentes. «Y los problemas en Venezuela tienen una forma de resolverse». La amenaza implícita era clara. Rodríguez entendió que no solo su carrera estaba en juego, sino potencialmente su libertad y la seguridad de su familia. Esa noche, Carlos Rodríguez no durmió. Caminó por su casa en el exclusivo sector de Altamira, revisando una y otra vez las opciones que tenía disponibles. Podía acatar el ultimátum y continuar siendo parte del engaño, o podía tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. A las 6 de la mañana del día siguiente, Rodríguez tomó una decisión. Empacó discretamente copias de los documentos más importantes en una maleta pequeña y se dirigió a la Embajada de Colombia en Caracas. Allí solicitó asilo político, alegando que su vida corría peligro por poseer información que comprometía al gobierno venezolano. Simultáneamente, a través de contactos periodísticos, logró filtrar algunos de los documentos más importantes a medios internacionales, incluyendo cifras reales de inflación, reservas internacionales y estimaciones sobre la verdadera magnitud del colapso económico. La reacción del gobierno fue inmediata. A las 10 de la mañana se anunció oficialmente que Carlos Rodríguez había sido removido de su cargo por traición a la patria y filtración de información clasificada. Para las 2 de la tarde, órdenes de captura habían sido emitidas en su contra por espionaje económico y conspiración contra la seguridad del Estado. Carlos Rodríguez logró salir de Venezuela gracias al asilo político otorgado por Colombia. Desde Bogotá, continuó filtrando información sobre la verdadera situación económica venezolana a organizaciones internacionales y medios de comunicación. Las revelaciones de Rodríguez confirmaron lo que muchos economistas internacionales sospechaban. Venezuela estaba experimentando una de las crisis económicas más severas en la historia moderna de América Latina, comparable solo con la hiperinflación de Alemania en los años 1920 o Zimbabue en los años 1935-2000. Los documentos filtrados mostraron que la inflación real
superaba el 2.800% anual en ciertos períodos. Las reservas internacionales eran 85% menores a las cifras oficiales. El PIB había caído más del 75%, desde 2013, no el 35% reportado oficialmente. Más del 90% de la población vivía en pobreza extrema. Estas revelaciones tuvieron un impacto significativo en la percepción internacional sobre Venezuela y contribuyeron a un endurecimiento de las sanciones económicas contra el régimen de Maduro. Dentro de Venezuela, las revelaciones de Rodríguez tuvieron un efecto devastador en la ya débil confianza en las instituciones gubernamentales. Aunque los medios oficiales intentaron desacreditar al exministro, calificándolo como traidor y agente imperialista, muchos venezolanos encontraron en sus cifras una explicación a la realidad que vivían diariamente. El gobierno respondió implementando medidas aún más estrictas de control de información. Se prohibió la publicación de cifras económicas no autorizadas por el Banco Central, y se establecieron penas de cárcel para funcionarios que filtraran información económica clasificada. Paradójicamente, las medidas represivas solo confirmaron la veracidad de las denuncias de Rodríguez. Si las cifras eran falsas, ¿por qué el gobierno reaccionaba con tanta vehemencia? La situación económica de Venezuela continuó deteriorándose en los meses siguientes a las revelaciones, validando las proyecciones pesimistas que Rodríguez había incluido en sus documentos filtrados. Hasta el día de hoy, Carlos Rodríguez vive en el exilio en Colombia, trabajando como consultor para organizaciones internacionales que monitorean la crisis venezolana. Ha testificado ante el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos sobre la verdadera magnitud del colapso económico en su país natal. Su historia plantea preguntas fundamentales sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos cuando se enfrentan a información que contradice la narrativa oficial de sus gobiernos. ¿Cuándo la lealtad al Estado se convierte en complicidad con el engaño? El caso de Rodríguez también ilustra cómo los regímenes autoritarios utilizan la manipulación de datos económicos como herramienta de supervivencia política, incluso cuando esta manipulación profundiza el sufrimiento de sus pueblos. La pregunta que permanece sin respuesta es: ¿cuántos otros funcionarios en Venezuela y otros países autoritarios poseen información similar, pero eligen mantener el silencio por miedo a las represalias? Carlos Rodríguez pagó un precio alto por su decisión de revelar la verdad. Perdió su país, su carrera y la proximidad a su familia extendida, que permanece en Venezuela. Pero también se convirtió en un símbolo de integridad en tiempos donde la verdad se ha convertido en un artículo de lujo que pocos pueden permitirse. ¿Tú qué opinas? ¿Hizo bien Carlos Rodríguez en sacrificar su posición para revelar la verdad? ¿O debería haber mantenido silencio para proteger a su familia? Déjanos tu comentario y suscríbete para más historias sobre la realidad oculta detrás de los gobiernos autoritarios de América Latina.